Bienvenidos, queridos estudiantes. Avanzamos con esta sesión número 3 que se titula La filosofía. ¿Dónde se origina la filosofía? La historia de la filosofía occidental se remonta o se considera que inició en la antigua Grecia y se la puede dividir en 5 periodos, que es la filosofía antigua, la medieval, la renacentista, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Alguna de las definiciones de lo que es filosofía es importante conocer que este término se deriva de, de algunos términos que son filo, que deriva del griego filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, se conoce qué significaría el amor a la sabiduría. Ahora, tenemos varios pensadores que le dan su definición. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo que dice Aristóteles, que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Entonces, cada uno le iba dando un significado que lo que busca es dar a conocer que la filosofía es un conocimiento, que la filosofía es una ciencia, que la filosofía es una regla. O sea, aquí vamos a encontrar varios conocimientos o varias definiciones acerca de lo que es filosofía. Ahora, es importante conocer algo de la filosofía antigua y específicamente la filosofía antigua que es la escuela jónica. Es decir, a través de los tiempos aparecieron los filósofos que eran pensadores, quienes daban a conocer sus pensamientos, cuáles eran las posturas sobre ciertos aspectos y de allí pues fueron apareciendo escuelas de conocimiento. Aquí tenemos la escuela jónica que prácticamente a partir del siglo VI antes de Cristo el pensamiento humano pues empieza a buscar una explicación racional del mundo que ya superase, o sea, que ya dejara de lado lo que eran los mitos, lo que eran la leyenda, y basarse específicamente en la realidad y tratar de justificar el por qué se daban ciertas cosas. Los primeros filósofos son llamados jónicos o milesios, es decir, esta es la primera escuela que aparece porque procedían o eran influidos por el pensamiento de la región griega de Jonia, ¿sí? Entonces, a los primeros filósofos se les llama jónicos por el hecho de que se derivaban de Jonia. Así también nos encontramos dentro de la filosofía antigua con los pitagóricos, es decir, había un filósofo llamado Pitágoras, que él infundía su conocimiento y transmitía ese conocimiento a otras personas. Por lo tanto, conozcamos un poquito más acerca de lo que eran los pitagóricos. Se trataba de una comunidad religiosa, ¿sí? Que quiso distinguir el silencio, el estudio y el control diario. Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas es el número. Él constata que las cosas pues se dan en proporción, en armonía, en orden y en el universo. Este es el pensamiento de Pitágoras. Luego nos encontramos con Parménides. El pensamiento parmenidio ejerció una influencia fundamental dentro de lo que es el pensamiento filosófico hasta la actualidad. ¿Por qué? Ya que traslada el elemento constitutivo de todo lo que existe al ser eterno e inmutable. Es decir, él decía que todo cuanto existía, que todo elemento se debía a un ser eterno. Entonces aquí vamos viendo cómo cada filósofo va manteniendo su postura. Luego nos encontramos con Heráclito, también llamado el oscuro. ¿Por qué? Porque se le conocía como el incomprensible. En cambio, dentro de los pensamientos de él podemos conocer que tenía un pensamiento independiente y muy opuesto al de Parménides. Pues mientras aquel piensa el ser como algo estático e inmutable, el oscuro, es decir, Heráclito, concebía que nuestro ser era totalmente cambiante, que nuestro mundo, que nuestro entorno estaba en constante cambio. También nos encontramos con la ética socrática, es decir, con Sócrates, este filósofo importante que ponía en reflexión tres elementos. El primero era
que el principio y origen de la vida moral era la conciencia, es decir, que todas las personas teníamos una conciencia y que en eso basaba nuestros principios, que ahí nos debíamos nosotros conocer y que si hacíamos algo malo debíamos corregirnos a través de la conciencia. Una segunda postura que tenemos es que todos los hombres son sujetos a que tienen una moral, ¿sí? Es decir, él consideraba que todas las personas están sujetas a manejar una buena moral. Y una tercera convicción que él tenía es que la ética socrática es intelectualista, pues identifica el bien con el saber. Es decir, una persona de bien, una persona que sabe manejar su ética, que sabe manejar su moral, va a ser una persona sabia, una persona que tenga conocimientos. También nos encontramos con Platón, un importante filósofo que basaba sus teorías, sus ideas en que las cosas se experimentan a través de los sentidos, es decir, a través de la vista, del tacto, del oído y ciertas cosas, ¿verdad? También considera que la mente humana posee verdades que no cambian, que son universales, que son necesarias, que son sentido de nuestra palabra. Y por último, también consideraba que esas verdades universales son ideas que no dependen de los sentidos, sino que tienen existencia propia fuera de la mente. Entonces, miren cómo tiene un equilibrio en el sentido de manejar, que se puede conocer a través de los sentidos. Es decir, yo toco una manzana, la toco, allá estoy a través de mis sentidos. Puedo conocer que la manzana es dura, a través de la vista puedo darme cuenta que es roja, ¿sí? Entonces, así es como se puede también llegar a conocer. Eso ha sido todo, jóvenes, por este día.